Iglesia, digan conmigo, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Hoy me toca hablarles sobre un tema muy particular, muy necesario para el avance de la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo. Y la palabra que yo voy a hablar hoy es la ley de la libertad en Cristo. La ley de la libertad en Cristo. Para ello yo quiero tomar como texto base Santiago capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme a Santiago. Para esta ocasión sí vamos a leer la Reina Valera del 60. Santiago capítulo 2, versículo 12. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pueden tomar asiento. Yo quiero abordar este tema, y es un tema que ha venido afectando en gran manera el testimonio de muchos creyentes, porque hay un muy mal manejo de lo que es vivir en la libertad en Cristo. Hay muchas personas que toman esta expresión de vivir en la libertad en Cristo para acudir y justificar su libertinaje. Hoy por hoy tenemos muchos creyentes y líderes que tienen un muy mal testimonio ante los ojos de la sociedad, porque hemos tomado la libertad en Cristo como una excusa para practicar el libertinaje. Hay algo de lo cual yo estoy muy convencido, es que todo aquel que tiene a su cargo la enseñanza bíblica o tiene a su cargo la administración del cuerpo de Cristo debe ser adiestrado por lo menos en dos áreas o dos materias teológicas. Dos. Dentro de las muchas materias que hay, por lo menos deben de ser adiestrados en dos áreas. Número uno, cristología, y número dos, ética ministerial. Porque cuando hablamos de cristología, si vamos a ser representantes de Dios y vamos a hablar de Cristo, debemos de conocer a Cristo. Se da el caso de que hay muchas personas que hablan de Cristo, predican a Cristo, pero no conocen a Cristo. Y hay una importancia de conocer esa persona de quien vamos a testificar. Pues si yo no conozco a Cristo, no conozco su modus operandi, yo no sé cómo Él actuaría, cómo respondería frente a un desafío, cómo yo puedo ser testigo de Él. Es necesario ser adiestrado en la cristología. Pero también se da el caso que hay muchas personas que a nivel de ética no tienen nada. Dentro del ministerio son tantas acciones, tantas cosas que hacen las personas que finalmente tú cuestionas su ministerio. Tú cuestionas su llamado. Tú cuestionas las cosas que hace, hasta su fe, por su modus operandi. Por eso, ética ministerial también debe ser una materia donde que cualquier persona, cualquier líder debe de ser adiestrado en estas dos materias. Por eso que hoy tenemos y vemos tantas cosas que pasan en nuestro alrededor, y eso es por la carencia
en estas dos áreas. Los famosos llamados rabacucos, si por lo menos tuvieran un chin de cristología, entendieran que Jesús no vino para que la gente se pierdan, sino para que sean salvas. Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Jesús es aquel que se le presentó una mujer que fue encontrado en pleno acto de adulterio, y la ley de Moisés decía que esa mujer debería de ser apedrada. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia para con esa mujer. Y solamente cuando tenemos un conocimiento de la cristología, cuando estudiamos, no hay forma de estudiar a Cristo como un ser supremo, un ser eterno, pero sí podemos estudiar su modus operandi. Podemos estudiar la forma en que Él accionó y conocer a través de las Escrituras su buena voluntad para la humanidad. Así que muchas personas confunden libertad con libertinaje. Pablo exhorta a la iglesia a permanecer en la libertad provista por Cristo y no esclavizarse bajo el yugo de la ley. Y esta permanencia en la libertad implica una gestión responsable en el uso del dominio propio. Para permanecer en la libertad, eso implica que debemos de tener un buen manejo, una sabia gestión, ¿verdad? Tenemos que aprender a gestionar sabiamente, responsablemente lo que es el dominio propio. Por eso es que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Roma, la iglesia de Corintios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Qué significa eso? Que hay muchas cosas que tú puedes hacer que no hay un código, ¿verdad?, dentro de la palabra que señala eso. Tú lo puedes hacer, pero no te conviene. Son tantas y tantas cosas que podemos hacer, pero no nos conviene. Porque cuando sometemos estas acciones a la luz de la voluntad de Dios, a la luz de la ética ministerial, a la luz de la cristología, nos damos cuenta que no me conviene. Así que yo lo puedo hacer, pero no me conviene. A eso que el apóstol Pablo se refiere cuando dice que todo me es lícito y no todo me conviene. Y eso es el buen uso, la sabia gestión del dominio propio. El dominio propio implica que si hay una persona en mi trabajo, por decirlo así, que es de mala influencia, alguna gente llaman a esa gente mala hierba, gente que realmente no aporta nada a tu crecimiento espiritual, ¿qué tú haces andando con esa persona? Porque todos sabemos que hay una expresión que dice: dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Porque el que anda con cojo, digan conmigo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El muchacho no roba, no hace nada, es un buen muchacho, pero no tiene visión. Él es muy bueno, pero no tiene aspiración. Hola. Él es buen mocito, se ve bien. Pero ¿qué quiere hacer en tu vida? Yo no sé. Pero mi corazón palpita por él. Digan conmigo, todo me es lícito, pero no todo conviene.
Algunas jovencitas ahí ahora dicen de que ya el pastor dañó el mensaje. Él empezó muy bien, pero ya él dañó el mensaje. ¿Verdad, Dari? La verdad es que tenemos que tener una buena gestión de nuestro dominio propio. Porque tú no puedes darte el lujo de permitir que una persona que no tenga la misma visión que tú entre a tu círculo de influencia. Si yo soy empresario, yo no tengo nada que hablar con una persona que no tiene una visión empresarial. ¿Están aquí? Es que no tenemos nada porque no tenemos la misma visión. Si yo soy una persona que tengo la motivación de capacitarme, de ser un licenciado, licenciada o lo que sea, y de repente tengo una persona que lo único que les interesa es estar en la esquina a beber romo, no somos compatibles. Digan conmigo, buena gestión del dominio propio. Así que el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corintios que deberían de tener una buena gestión en estos aspectos. En el texto base que leímos, Santiago 2:12, encontramos que Santiago está abordando el tema debido a la expresión de favoritismo y discriminación que había en la iglesia cristiana de aquel entonces. Era un asunto donde que el apóstol, al ver la tendencia de mostrar algunas preferencias por los ricos por encima de los pobres, hay algunos que solamente los que eran personas adineradas se le acercaban, le daban el primer asiento. Mira a fulano, y saludaban a fulano. Porque aquellos que eran de escasos recursos, como que no les prestaban atención. Y el apóstol Santiago, hermano de Jesús, decide abordar esta problemática de la iglesia. Y hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad esta problemática. Algunas personas que tienden a acercarse más a los adinerados. Por eso que una de las cosas que debemos de entender es que si tú vas a invitar a una persona a cenar, a hacer un banquete, procura en hacer banquete e invitar personas de escasos recursos y no aquellos que pueden también a su vez invitarte. Porque siendo así, ya tú tienes tu recompensa. Pero cuando tú lo haces, dice el Señor, tomando en cuenta a los menospreciados, a los desposeídos, dice la palabra del Señor, el Señor tomará en cuenta eso y Él mismo te pagará la recompensa. A su nombre sea la gloria. Así que durante los primeros versículos del capítulo 2, Santiago está tocando ese tema del favoritismo, ese tema de congraciarse con los ricos y menospreciar a los pobres. Pero cuando Santiago llega al versículo 12, hace un llamado a la responsabilidad moral de los cristianos. Y así presenta un recordatorio de que serán juzgados por sus acciones y sus palabras. Es ahí donde nosotros somos confrontados de que nuestras acciones deben de ir a la par con lo que hablamos. Y es un desafío que tenemos como iglesia, como pueblo de Dios, de ser coherentes en lo que nosotros decimos y lo que nosotros
hacemos. Cabe resaltar para que puedan entender mejor. Permíteme entrar, su mente al contexto histórico, cultural y al contexto teológico de esta carta del apóstol Santiago para que puedan entender mejor lo que queremos transmitirles. La carta del apóstol Santiago fue escrita en un contexto en el que las comunidades cristianas enfrentaban diversas pruebas y persecuciones. Santiago se dirige principalmente a los creyentes judíos. Es decir, que la carta no era una carta dirigida a los gentiles, sino más bien al pueblo judío, ¿verdad? Y ese pueblo judío se habían dispersado en diferentes pueblos, diferentes lugares, regiones. Y al iniciar la carta, él puntualizó que esta carta exclusivamente fue dirigida, fue escrita a causa de los judíos dispersos. Por eso que inicia la carta diciendo a las 12 tribus que están en dispersión. Era el propósito de él de alinear a los judíos que estaban dispersos. Esto sugiere que la carta de Santiago tiene un enfoque en la ética y conducta cristiana en medio de la adversidad. A veces, cuando todo está bien, es posible que tengamos una buena conducta moral, porque todo está bien. Pero cuando la cosa está mal, ahí es que Dios, cuando hay carencias, cuando hay incertidumbre, es ahí donde somos puestos a prueba para ver hasta dónde llega nuestra fe y nuestro nivel de integridad. Porque si yo tengo en mi cuenta 300, 400, 1 millón, 2 millones de pesos, y alguien viene con una tentación de 5,000 pesos y lo tira ahí, eso, no, mejor yo le voy a dar 2,000 pesos más para que se lleve su tentación, porque no estoy en carencias. ¿Están aquí? Pero cuando hay carencia, es ahí donde que nuestra integridad es puesta ¿qué? A prueba. Por eso que Santiago está tocando un punto muy esencial para la iglesia en aquel entonces, una iglesia perseguida, una iglesia en necesidad, una iglesia que está anhelando cosas. Y Santiago le presenta esta enseñanza donde que le habla sobre cuál debería ser su código moral en medio de su persecución. La carta también fue escrita en un contexto donde la fe y las obras eran tema de debate. La gente debatía mucho sobre lo que la fe, sobre las obras. Porque en el judaísmo las obras eran vistas como una expresión de la fe. Significa, mientras más tú guardas los mandamientos, era una persona de una fe y tu salvación era segura. Entonces, él está tocando estos temas donde que él enfatiza que la fe, si no viene acompañada de obras, es muerta en sí misma. Lo que refleja una comprensión de que la verdadera fe se manifiesta con acciones concretas. El apóstol, dentro de esa misma carta, le hace una pregunta: ¿tú tienes fe? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Tú tienes fe? Ok, es lo que tú dices. Pero ¿de qué te vale tu fe si tu hermano viene donde ti y te dice: no tengo que comer?
y decirle: id en paz, yo oraré por ti. Una oración. Hay gente que no necesita de tu oración. Que hay gente lo que necesita que le des una comprita, 100 pesos. Hay gente que no necesita que tú le hables en lengua. Hay gente que no le importa el don que tú tienes. Lo que le importa es lo que tú tienes en tu bolsillo. Y Santiago está tocando estos aspectos. ¿Qué tanto es tu fe? ¿Qué tan grande es tu fe? ¿De qué vale que el hermano viene donde ti y te dice que tiene frío y tú tienes abrigo? Y dice: yo voy a orar por ti para que el sol te caliente. La fe sin obra es muerta en sí misma. Ahora bien, cuando abordamos el contexto teológico, nos damos cuenta que Santiago está centrando toda la carta en la práctica de la fe. A diferencia de otras epístolas que se enfocan más en las doctrinas, las enseñanzas, Santiago se preocupa por la ética y por la moral. La ética y la moral. Algunos de los temas que trata la carta del apóstol, encontramos que él enfatiza sobre las pruebas y las tentaciones. Él habla que las pruebas son para nosotros una oportunidad de crecimiento espiritual. Lo que para muchas personas puede identificar una situación que está viviendo como un ataque del diablo. Es más fácil identificar cualquier situación como un ataque demoníaco. Pero ahí Santiago dice que hay adversidades, hay problemas, hay tentaciones que llegan a nuestra vida para que podamos crecer espiritualmente. Yo no sé si te has dado cuenta, yo sí me he dado cuenta, que cuando más problemas tengo, es cuando más busco a Dios. Es cuando más yo oro. Así que a veces cuando yo no quiero alguna situación en mi vida, ¿qué hago? Yo oro. Me meto con Dios. Es de sabio meterse con Dios antes de la tribulación. Porque tenemos personas que buscan a Dios cuando la cosa está. Entonces, amados, Santiago nos da a entender que las pruebas y las tentaciones en la vida del creyente es una oportunidad para nosotros de crecer espiritualmente hablando. También habla de la sabiduría, la necesidad que tenemos de la sabiduría. Él dice que el que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios, quien es generoso para darnos la sabiduría que necesitamos. Ustedes saben que hay cosas que pasan en nuestra vida que requiere de sabiduría para saber cómo manejar esas situaciones. Que a veces una persona que está afuera de la situación no sabrá cómo ayudarte o cómo aconsejarte. Solamente la sabiduría de Dios en tu vida te va a decir cómo debes de actuar. Hay un momento que recuerdo que cuando yo era un poquito más carnal, alguna gente en este momento su mente se dispara. El pastor carnal, sí, señores. Ustedes saben que hay 3 tipos de hombres que revela la Biblia. 3 tipos de hombres. Está el hombre natural, está el hombre espiritual
y el hombre carnal. ¿Quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es este hombre que es dirigido por el Espíritu Santo en todas sus acciones, en todas sus decisiones, en todo lo que hace, le da participación al Espíritu Santo. Este es el hombre espiritual. Y contra ese tal, dice la palabra de Dios, no hay ley. Ahora bien, el hombre natural es el hombre inconverso. Es el hombre que no tiene a Dios, no conoce de Dios. Es un hombre que es guiado por sus emociones, ¿verdad? Que es guiado por su voluntad. Este hombre es un hombre totalmente apartado y desconectado de Dios. Pero luego tenemos el hombre carnal. Digan conmigo, hay muchos carnales. No lo escucho. Hay muchos carnales en la iglesia. Los hombres carnales están en la iglesia. No están allá afuera. Están aquí adentro. Son gente que toman decisiones y luego le informan al pastor. Hola. Son personas que toman decisiones y luego se lo informan a Dios. Son gente que no toman a Dios en cuenta, pero están alabando y glorificando a Dios. Vean conmigo, gente carnal. Que se mueven según sus apetitos carnales. Cosas que le genera placer. Estas son las personas carnales. Así que cuando yo era un poco carnal, yo hacía algunas cosas que hoy me doy cuenta lo equivocado que estaba. El apóstol Pablo decía: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando ya soy adulto, he dejado lo que es propio de un niño y deja de hacer y comportarse de una manera totalmente diferente. También la carta habla sobre la fe y las obras que acabamos de hablar. Establece que la fe debe ser acompañada con obras. En este solo versículo 12 que leímos como texto base, Santiago nos presenta tres temas de gran relevancia para la práctica de la fe cristiana. Número uno, presenta la ley de la coherencia. Número dos, presenta una buena conciencia de un juicio divino. Y número tres, presenta lo que es la ley de la libertad en Cristo. La ley de la coherencia exige comunión entre lo que se dice y lo que se hace. Es uno de los mayores desafíos del liderazgo contemporáneo. Este desafío es para el liderazgo familiar, es también para el liderazgo empresarial, es para el liderazgo político y sobre todo es para el liderazgo eclesiástico. ¿Por qué? Porque hay cosas que le es lícito a una gente del mundo. Hay una cosa que es lícito al manejo de una familia. Hay cosas que le es lícito a un liderazgo político que no le es lícito a un liderazgo eclesiástico. ¿Están aquí? Yo noto la iglesia tensa hoy. Están prestando atención. Gloria a Dios. Así que tener una buena conciencia de un juicio es una realidad de cada uno de nosotros. Porque cuando tenemos esa buena conciencia de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, seremos juzgados por ello, y eso nos mantiene a raya. Cuando tú tienes una buena conciencia de cada acción, no se queda impune, no se queda en el olvido, está siendo escrito.
ibas a ser juzgado tarde o temprano ante el trono del Cordero por las acciones y por lo que tú hablas. Por eso que el cristiano no puede ser ligero en el hablar. Tiene que saber qué es lo que va a hablar. Porque tu palabra crea y se manifiesta en el mundo físico. El cristiano tiene que ser tardo para hablar. Y también tardo para airarse. Santiago afirma que seremos juzgados por la ley que la ley que nos ha hecho libre. Porque ley vamos a ser juzgados por la ley que nos ha hecho libre. ¿Libre de qué? Libre de la ley mosaica, ¿verdad? La ley de condenación. Hemos sido libres, pero Dios no nos dejó como chivos sin ley. Nos libró, nos libertó de la ley de la esclavitud, la ley, ¿verdad?, que nos señalaba, que nos condenaba, pero nos dejó establecido una ley, bien conocida como la ley de Cristo. No somos chivos sin ley. Así que alguna gente suelen decir que ya no estamos bajo la ley. Ok, no estás en términos de salvación, no estás bajo la ley mosaica, pero sí estás bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, ¿verdad?, tu voluntad, con toda tu esencia. Y hay otra que es semejante a la primera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que Santiago dice que tu fe en Dios es genial, es dedito arriba. Eres un hombre de fe, pero muéstrame tu obra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Identifícate con las necesidades de tu prójimo. Así que si seremos juzgados por la ley de la ¿qué? La ley de la libertad. Si seremos juzgados por la ley de la libertad, debemos de conocer cuál es la ley. Porque si hay una ley, dentro de las muchas leyes que hay de tránsito, que me dice que si el semáforo está en verde, yo puedo avanzar. Si está en rojo, debo de detenerme. El no tener conocimiento de esa ley, ¿qué pasa? Yo puedo violar, ¿verdad? Yo puedo violar por el desconocimiento. Yo puedo violar la ley esa ley de tránsito. Cruzo, pero eso no me libra de la condenación. No me libra de la multa, aunque no estaba informado. Por eso dice el apóstol Pablo que el pecado existía antes de la ley. Al estar vigente el pecado, ¿qué pasaba antes de la ley? Operaba la muerte. Es decir, que nunca la gente que violaban la ley eran absueltos. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley, la muerte, oye bien, la muerte operó desde Adán hasta ¿quién? Hasta Moisés. Desde Adán la muerte estaba, mira, como chivo sin ley, matando gente, llevándose gente. Porque la gente violaban la ley de Dios, pero no conocían. Había un desconocimiento de lo que hacían. La gente ignoraba lo que hacían.
Así que la ley operó, reinó desde Adán hasta Moisés. Pero al llegar la temporada de Moisés, Dios le dio sus leyes a su pueblo para que puedan caminar según su voluntad. A partir de ahí hay conocimiento de causa. Por eso que el que violaba la ley de tránsito, cruzaba en rojo, ahora entiende, espérate, si yo cruzo ahí, hay peligro. Entonces la ley de la libertad implica que aunque los cristianos han sido liberados de la condenación de la ley, esto no significa que puedan vivir sin reglas morales. Al contrario, deben actuar y hablar de manera que refleje su compromiso con los principios del reino de Dios. La ley, en su facultad operativa, establece normas y principios que regulan las acciones del individuo. Sin ley, la existencia y el accionar del ser humano sería algo desastroso. Si viviéramos nosotros sin ley, sería como en el viejo oeste. Ustedes han visto esas películas de los vaqueros. La ley la cargan aquí. El más ágil. Ahí. Y caminan así. En el viejo oeste. Ustedes se imaginan un hombre como yo que de antes me decían la rabia. En el viejo oeste. Con dos ñoñas. Entonces, señores, el hombre sin ley es un animal irracional. Por eso es importante que el hombre sea medido por la ley. Por lo que cuando Cristo cumplió con la ley de Dios, Él no nos dejó sin ley. Nos dio esa capacidad de gestionar nuestras acciones y poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que las leyes existen para regular nuestras acciones. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? El apóstol Pablo enfatiza en su carta a la iglesia de Roma que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Partiendo desde esta realidad, podemos determinar que la ley de la libertad son normas y principios que nos capacitan para vivir según la voluntad de Dios. La libertad cristiana no es sinónimo de abolición a las responsabilidades ante Dios. Es muy cierto que ya no estamos bajo la ley o el yugo de la ley, pero eso no significa que estamos sin ley. Tenemos una ley que nos gobierna y esta ley se llama la ley de Cristo. Así como le fue imposible para Israel cumplir con las leyes que se le entregó en el monte de Sinaí, también para nosotros es imposible cumplir con la ley de Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. No hay forma de que tú y yo cumplamos con la ley de Cristo, que nada más son dos señores. Qué paradoja. Israel recibió 10 mandamientos. De estos 10 mandamientos, entre Moisés y su liderazgo, crearon 713 leyes más. En total serían 723 leyes. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia le dice que el que viola una de estas leyes es culpable de todas. Ahora llega Cristo y nos presenta solamente 2, tranquilo. No se preocupen en cumplir todas las demás, pero cumplan 2.
Y esas dos, hay una parte donde el apóstol Pablo dice, soportad los unos a los otros. Oye, soportaos los unos a los otros y así cumplid la ley de Cristo. Ustedes saben lo difícil que puede ser soportar a alguna gente. Alguna gente que literal uno dice, Señor, prepáralo, llévatelo si no te lo mando. Pero dice el apóstol Pablo, para cumplir la ley de Cristo, debemos de soportarnos los unos a los otros. Y la mirada de Esther me dice, ay Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hay alguna gente que es difícil soportarla. Aleluya. Dentro del cumplimiento integral de esta ley, existen tres aspectos que se debe tomar en cuenta. Tres aspectos. Número uno, los aspectos espirituales. Número dos, los aspectos morales. Y número tres, los aspectos sociales. Debemos ser hallados fieles en los tres aspectos antes mencionados para cumplir integralmente la ley de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 3 al 14 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Para qué la ley de Cristo? Es verdad que la ley de Cristo te libertó de la esclavitud de la ley mosaica. Hemos sido llamados a vivir en libertad, pero no usemos esta libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo digo yo. Está enfatizado en Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 14. Conclusión. Todo lo que el pastor acaba de decir es válido olvidarlo todo. Pero la parte de concluir esta conclusión, debes de tomar eso. Y recordar que Dios te va a juzgar. Seremos todos juzgados. Y ninguno de nosotros vamos a librarnos de ese juicio. Y seremos juzgados por la ley de la libertad. Esa misma ley que te libertó de la ley de la esclavitud. Ahora esa misma ley tiene normas. Tiene principios. Y uno de los principios de esta ley es que debemos de tener coherencia. Debemos de discernir el cuerpo de Cristo. Debemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Santiago nos desafía, a través de su enseñanza, nos desafía a vivir de manera que nuestras palabras y acciones reflejen nuestra fe en Cristo. Palabra y acciones. Y es el gran desafío que tenemos nosotros como creyentes, que a veces decimos, pero lo que decimos está totalmente divorciado de lo que hacemos. Tenemos que pasar de esta expresión del dicho al hecho.
y convertir el dicho y el hecho en una sola cosa, la misma esencia. Es el desafío que tenemos como creyentes de ir alineando cosas, mejorando cosas, identificando las cosas que no están bien. Si hay una de las cosas que yo admiro mucho de mi pastor, yo puedo dar fe y testimonio, y eso me confronta a hacer lo mismo también, es la capacidad que él tiene, que siempre nos ha expresado con sus acciones, de reconocer cuando él está mal. A veces tenemos líderes que saben que está mal, pero prefieren mantenerse con tal de exhibirse como un hombre santo, como una mujer santa. Aún teniendo situaciones que resolver, deciden no resolver esas situaciones para que la gente crean, para que no vean que tiene alguna falta. Aquí en esta casa de fe yo siempre les digo a ustedes, yo no pretendo y nunca vamos a pretender vendernos como personas mega santas. Cometemos errores y cada vez que cometemos errores se lo presentamos. Yo no tengo ningún problema, aun cuando estamos en vivo, de exponer una falta, porque nosotros le servimos a un Dios restaurador. Pero cuando creemos o queremos, ¿verdad?, vendernos a nosotros mismos, entonces escondemos cosas que entendemos que necesitan ser reveladas, que necesitan ser tratadas. David decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mientras que oculté esa situación de mi vida, voy estancándome cada día más. Si queremos vivir en la ley de la libertad, debemos de abrirnos. No pretendamos exhibirnos como lo mega santo. Por eso que tenemos hoy en día tantas personas que han caído a los niveles más bajos porque nunca quisieron reconocer su situación espiritual. A mí me ha tocado estar en iglesias, ministrar en iglesias donde que yo he visto el líder de esa iglesia con un nivel de espiritualidad tal que llega un momento que uno quisiera hacer como wow, porque me queda corto o yo le quedo corto. Ese tipo mira y finalmente aparece en las redes sociales como violador, aparecer en las redes sociales con un sinnúmero de cosas y tú dices, ¿qué ha pasado ahí? Es que muchas veces nosotros construimos ministerios basados en los dones y la gente corren detrás de los dones, pero no hay carácter. Entonces, con donde hay dones y no hay carácter, esos dones tarde o temprano te elevan a un nivel alto, alto, alto y alto. Porque los dones atraen gente, pero el carácter, la falta de carácter, desactiva los dones y cae, y la caída es fuerte. La caída es fuerte. Santiago nos está recordando a través de sus escritos que la libertad que tenemos en él no es una licencia para actuar egoístamente, sino una invitación a vivir en amor y servicio hacia los demás. Este versículo nos llama a ser conscientes de cómo nuestras interacciones con los demás pueden ser un testimonio de nuestra fe delante de los hombres y delante de Dios. Todos seremos juzgados por la manera en que tratamos a nuestros semejantes, la manera en que nosotros respondemos a los desafíos, la manera en que nosotros asimilamos los ataques externos. Por lo que hoy, de buena voluntad, yo quiero invitar a la iglesia a analizar
sus acciones, analizar lo que hablamos y analizar cómo también expresamos nuestra fe en identificarnos con las necesidades ajenas. Debemos de ser una iglesia que se identifica con los demás. No podemos pretender ser una iglesia que solamente nos enfocamos en nuestro bienestar, en el bienestar de nuestra familia y obviar la necesidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Tal vez hoy te sientes bien, te sientes garantizado con relación a tu fe. Y esa garantía que tú tienes, hay otras personas que necesitan también tener la garantía. Tal vez el mensaje puede parecerse solamente enfocado en suplir las necesidades naturales, las necesidades físicas de la persona, pero también hay una necesidad espiritual que la gente tiene. Y tú eres quien tiene las herramientas, tú eres quien tiene los recursos para suplir de estas necesidades. A eso Jesús lo llama la gran comisión. La gran comisión es identificarnos con aquellos que están perdidos, que necesitan también entrar en el redil del Señor. Permíteme orar por cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo maravilloso y la palabra que ha sido expuesta en esta mañana al corazón de cada uno de los hijos tuyos que están aquí. Señor, que esta semilla que ha sido regada pueda encontrar un lugar fértil, un corazón fértil. Señor, yo oro por la vida de cada uno de tus hijos para que nos ayude a ser de influencia en los lugares donde nos ha colocado. Que no veamos los lugares donde hemos sido colocados como sencillamente un lugar para suplirnos de nuestras necesidades, o un lugar para poder ejercer influencia. Ayúdanos a ver y a entender que el lugar donde nos ha colocado es un lugar para ejercer influencia y que podamos alcanzar a otros para ti. Yo oro por el entendimiento de tu iglesia. Así en esta atmósfera, Dios, yo oro, Dios, por la buena conciencia de cada uno de tus hijos y que seamos apercibidos y que entendamos de que seremos juzgados por nuestras acciones, por lo que hacemos, por lo que hablamos. Yo oro por cada necesidad de cada uno de tus hijos. Oro por el corazón de tu hija. Yo oro, Dios, para que tú la guardes y la cuides de todo mal. Que lo que falta por ser establecido sea establecido en su vida. Es que esta temporada sea una temporada de recuperación, de retribución para su vida y su salud. Es un favor que te pedimos, Dios. Tú conoces su corazón y conoces, Dios, sus inquietudes. Espíritu Santo de Dios, pon en su corazón todo lo que ella necesita. Revélale, Dios mío, las respuestas que ella busca en ti, y solamente en ti están estas respuestas. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de los matrimonios aquí en esta casa. Yo oro por la niñez, por la adolescencia. Y asimismo, Señor, me pongo de acuerdo con cada uno de los hijos de la casa a favor de la visión que hemos de implementar para el año 2025. Señor, crea todos los recursos para desarrollar esta visión.
Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Si dentro de las personas que nos visitan, ya sea niño, ya sea adulto, adolescente, si dentro de los que estamos aquí hay alguien que siente la necesidad de abrir su corazón al Señor para pertenecer a la familia de Dios, yo estoy en la disponibilidad de orar por ti y la iglesia. Habrá alguien hoy que quisiera abrir su corazón y que públicamente quisiera pasar a formar parte de la familia de Dios. Si estás aquí, está el llamado de Dios en tu corazón. Te invitamos a abrir tu corazón y permitir al Señor entrar y morar en ti. Si no, seguimos orando los unos por los otros. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.